Estimados aprendices de la tecnología, análisis y desarrollo del software de la ficha 2455283, reciban un cordial saludo en nombre del Servicio Nacional de Aprendizaje y del Centro de Comercio y Turismo Regional Quindío. Espero que se encuentren muy bien. Me confirman si ya están mirando mi presentación. Bueno, en esta noche vamos a estar analizando o revisando los conceptos para realizar el trabajo de dos evidencias, ¿no? La primera evidencia es diseñar el modelo conceptual y lógico de acuerdo al caso de estudio, y la segunda es los modelos conceptual y lógico para el proyecto de desarrollo de software. Entonces son dos evidencias: diseñar el modelo conceptual y lógico de acuerdo al caso de estudio y modelos conceptual y lógico para el proyecto de desarrollo de software. Esta es la agenda propuesta para esta ocasión: la socialización de las dos evidencias, la resolución de inquietudes y conclusiones respecto a estas dos evidencias. Estamos trabajando entonces dentro de la competencia 22.0501.095, que es diseñar la solución de software de acuerdo con procedimientos y requisitos técnicos. La actividad de aprendizaje 1 consiste en diseñar la estructura de la base de datos del sistema. Está asociado un solo resultado de aprendizaje, que es el 22.0501.095-2, estructurar el modelo de datos del software de acuerdo con las especificaciones del análisis. Las fechas regulares para la entrega de esta evidencia está entre el 4 de agosto del 2022, cuando se activó estas dos evidencias, hasta el 21 de agosto del 2022. 4 de agosto del 2022 a 21 de agosto del 2022. Esas son las fechas regulares en las cuales se está habilitado de manera regular la entrega de las evidencias, no sin antes enunciarles también que está habilitado la opción entrega tardía si se hace ya posterior a la fecha límite. Dentro de estas dos evidencias entonces hay un material de formación muy bueno, por cierto, completo, titulado Conceptos Generales de Base de Datos. Ese es el material sobre el cual se debe estudiar, por lo menos para estas dos actividades de proyecto que las venimos trabajando. Entonces, dentro de la primera evidencia, que es diseñar el modelo conceptual y lógico de acuerdo al caso de estudio, entonces y vamos a aclararlo más adelante. Inicialmente diremos que el modelo conceptual es lo que representa las entidades importantes y sus relaciones para examinar los conceptos de dominio con los interesados en el proyecto, además de la definición del problema que tratará la solución del sistema propuesto, ¿no? Se debe diseñar un modelo conceptual que abarque también la parte lógica del caso de estudio. En cuanto a los elementos a tener en cuenta con relación a la primera evidencia, o sea, en cuenta en el modelo entidad-relación, lo que se pide es realizar el modelo conceptual, tener en cuenta el tipo de base de datos seleccionada, tener en cuenta también las especificaciones del análisis, seguir las normas básicas de presentación del documento escrito, por lo menos que tenga la portada, la introducción y, lo más importante, las conclusiones. Dentro de esta primera evidencia, entonces lo que se va a solicitar es el modelo conceptual. Modelo conceptual, extensión libre, el formato PDF, ¿no? Y la forma de subirlo a la plataforma Territorio es desde el espacio diseñar el modelo conceptual y lógico de acuerdo al caso de estudio GA4 22.0501.095 A1 EB01. Dentro de los instrumentos de evaluación para esta evidencia, entonces se tiene en cuenta lo siguiente: que hay que generar el modelo conceptual de acuerdo con el tipo de base de datos seleccionada y las especificaciones del análisis. Genera el modelo lógico de acuerdo con la técnica seleccionada,
Si normaliza el modelo lógico de acuerdo con el tipo de base de datos, crea el diccionario de datos de acuerdo con el modelo lógico, define políticas de seguridad para garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos. Entonces, lo que se evalúa en esta evidencia es el modelo conceptual de manera adecuada, un 40%, que si es acorde con el tipo de base de datos seleccionada, se tiene en cuenta las especificaciones del proceso de análisis y se aplican las normas básicas de presentación de un documento escrito, entonces un 10%. Esto como parte de la primera evidencia que se tienen en cuenta, ¿no? Ya en la segunda evidencia, los modelos conceptual y lógico por el proyecto desarrollo del software. Entonces hablamos también del modelo conceptual, pero aplicado a su proyecto de formación, ¿no? Entonces es una descripción general de cómo un sistema se organiza y opera. La tarea principal es especificar y describir los conceptos base entre ellos. O sea que aquí nos piden diseñar un modelo conceptual que abarque también la parte lógica del proyecto de desarrollo de software a realizar. Entonces hablamos del proyecto de formación, el que ustedes vienen trabajando. Lo que hay que tener en cuenta entonces dentro del modelo conceptual y lógico para el desarrollo de software, hay que tener en cuenta lo siguiente, que hay que generar el modelo lógico de acuerdo con las técnicas seleccionadas, normalizar el modelo lógico de acuerdo con el tipo de base de datos, crear el diccionario de datos según el modelo lógico, definir políticas de seguridad para garantizar integridad, confidencialidad y disponibilidad de datos. Se debe seguir las normas básicas de presentación de un documento, entre ellos pues, la portada, la introducción y las conclusiones. También nos hace énfasis en esta segunda evidencia. Dentro de los lineamientos, entonces nos pide el informe con el modelo lógico de esta evidencia, el formato libre, la extensión libre, el formato PDF y por el mismo espacio, modelo conceptual y lógico para el proyecto de desarrollo de software correspondiente a la actividad de proyecto 1, evidencia 2. Los instrumentos de evaluación, entonces, son prácticamente los mismos que utilizamos en la anterior evidencia, solamente cambia es la lista de verificación, donde se emplean los modelos conceptuales y lógicos para el proyecto de desarrollo de software si describen de forma general la organización del sistema. Se aplican los ítems de los elementos requeridos en la guía y se aplican las normas básicas de presentación de documentos. Entonces, sobre eso basa esta evidencia. Bueno, entonces antes de pasar a ampliar un poquito más este concepto, entonces dentro de su plataforma, dentro de la plataforma, entonces estamos dentro de la fase 2. Dentro de la fase 2, entonces estamos correspondiente a planeación, estamos trabajando la actividad de proyecto 4 y dentro de la actividad de proyecto 4 encontramos las dos carpetas. Entonces la guía correspondiente a esta evidencia es la guía de aprendizaje 4. Nos iremos por en la primera opción, la guía de aprendizaje 04, y la actividad es la segunda, que dice actividad de aprendizaje 10, perdón, es la segunda, la actividad de aprendizaje G4 220501 095 A2. Entonces esta es la correspondiente a diseñar el modelo conceptual y lógico de acuerdo al caso de estudio. Aquí tenemos el instrumento de evaluación y el espacio por donde se va a subir a la plataforma. Lo mismo para la siguiente evidencia, que es la 2, que corresponde al modelo conceptual y lógico para el proyecto de desarrollo de software. Entonces aquí está el instrumento de evaluación que miramos hace un momento y el espacio para subir. El material de formación está dentro de la carpeta material de formación y es el primer documento que encontramos aquí, que corresponde a los conceptos generales de base de datos. Entonces hablamos de este material, conceptos generales de base de datos que nos sugiere el material a trabajar en esta parte. Entonces allí encontramos lo que es los conceptos generales de base de datos. La introducción, se trabaja lo que es los tipos de datos y restricción de no nulidad, tipos de datos según la base de datos, los gestores de base de datos,
los tipos de datos, los tipos de base de datos, las bases de datos con estructura jerárquica, estructura de base de datos con estructura relacional, bases de datos con estructura multidimensional y base de datos con estructura orientada a objetos. La clasificación de base de datos, entonces ahí miramos que hay estáticas, dinámicas, documentales, deductivas. El sistema de gestión de base de datos está en esta parte. Y la segunda parte corresponde al modelo entidad-relación, que es el que trata las evidencias, ¿no? La entidad, que es el concepto de entidad, atributos, relaciones, muy amplio. La entidad-relación, por ejemplo, aquí parte con el diseño ya de una entidad, persona, cuenta bancaria. Las tablas de una entidad-relación, los conceptos, tupla, relaciones entre entidades, las claves, estos conceptos que son importantes dentro de lo que es el modelo entidad-relación. Entonces esto lo encontramos dentro de este material correspondiente al modelo entidad-relación. Bueno, entonces con base en esto se trabaja las dos evidencias. Entonces he realizado un resumen de lo que es el modelo conceptual, ¿no? El modelo conceptual de base de datos, también denominado modelo entidad-relación. Esos son términos para que nos quede tanto claro, porque ustedes, como pueden darse cuenta, estamos manejando ya términos técnicos, ¿no? Bastantes términos técnicos, y entre ellos estamos hablando ya sea de modelo conceptual de datos y modelo entidad-relación. Son prácticamente los mismos conceptos, ¿no? Modelo conceptual de datos, o también denominado modelo entidad-relación, que son las técnicas especial de representación gráfica que incorpora información de los datos y la relación existente entre ellos para darnos una visión del mundo real. Es una representación abstracta de los datos de una base de datos independiente de su estructura final. O sea, es un mapeo, es una fotografía de lo que es la base de datos como tal, ¿no? Eso es el modelo conceptual. Es utilizado durante la etapa de análisis, que es prácticamente en la que nos encontramos, ¿no? A pesar de que acá nos manejamos lo que es la fase de planeación, pero está todavía enmarcada dentro de lo que es la etapa de análisis de un proyecto, y están orientadas a representar los elementos que intervienen en ese problema y sus relaciones. Dentro de las ventajas que se tiene con respecto al modelo conceptual, pues se obtiene una representación de datos independientes del entorno físico, lo que permite la fácil exportación del mismo a diferentes sistemas gestores de base de datos o versiones distintas del mismo. Por ejemplo, cuando hablamos de esta parte, ¿no? Entonces tenemos nuestra base de datos en un gestor de base de datos como Oracle, y queremos pasarlo a un gestor de base de datos como SQL Server. Pues tenemos nuestro mapa, creamos o exportamos estos datos de un motor de base de datos hacia otro. Entonces, lo que se refiere a este punto, que es tener muy claro el modelo conceptual, nos facilitaría mucho tener esa información. Y mejora el mantenimiento de la información, que es lo que nos atañe a nosotros. Bueno, hablando ya del modelo entidad-relación, diremos que es una herramienta gráfica para diseñar a nivel lógico en una base de datos el modelo relacional. Representa el mundo como una colección de entidades y relaciones entre entidades. Ya vamos a mirar más adelante la definición. Entonces, los elementos que conforman este modelo, bueno, los elementos del modelo entidad-relación. Entonces hablamos de entidad, atributos, relación. Dentro de la misma relación hay unos conceptos que es el grado, la participación, la cardinalidad, los atributos propios de una relación, la clave de una relación y las claves como tal de las entidades o de la relación. El modelo, dentro del modelo entidad-relación, entonces hablamos del primer concepto, que es una entidad. Estamos hablando ya a lo largo de esta fase de entidades, ¿no? Y hablamos de entidad aquí, entidad allá, y continuaremos hablando alrededor de nuestro tecnólogo siempre de estos conceptos. Entonces, cuando hablamos de entidad, es la representación de un objeto o concepto del mundo real que se describe en una base de datos. Ejemplo de nombres de entidades. Podemos hablar de la entidad vehículo.
es un objeto físico que contiene la información de un automóvil o un carro. Puede ser también la entidad empleado, también es un objeto físico, que es la información de los trabajadores. Pero también podemos hablar de la entidad cargo del empleado. Es una cosa abstracta con información de la función del empleado, a que se dedica dentro de la empresa. Estas entidades se representan en un diagrama con rectángulos como los siguientes. Entonces, cuando miremos en una modelo entidad-relación, los rectángulos hacen referencia al nombre de la entidad. Ejemplos, la tabla o la entidad cliente, la entidad artículo, la entidad vendedor. Esos son entonces ejemplos de entidades. Dentro de las entidades, entonces también estamos hablando de entidades fuertes y entidades débiles. Cuando una entidad participa en una relación puede adquirir un papel fuerte o débil. Y cuando hablamos de entidades fuertes, entonces también conocida como entidad regular. Algunos documentos la vamos a encontrar como entidad regular. Es aquella que sí puede ser identificada unívocamente, y en los casos en que se requiera se puede dar que una entidad fuerte preste algunos de sus atributos a una entidad débil para que esta última se pueda identificar. Entonces ahí tenemos un ejemplo de una entidad fuerte, películas. En el caso de una entidad débil, es aquella donde se necesita de otra para existir. Las entidades débiles se representan mediante un doble rectángulo, es decir, un rectángulo con doble línea. Ahí tenemos el ejemplo entonces de cómo se identifica una entidad débil. Ejemplo, entonces todos recordarán hace unos años cuando existían las tiendas donde se alquilaban películas. Entonces un ejemplo, en un videoclub, lo que realmente se alquilaba a los clientes no eran las películas, sino las copias de las películas que tenía el videoclub, ¿no? Entonces hablábamos de películas y hablábamos de copias o datos de las copias. Entonces ahí podemos ver un ejemplo entre una entidad fuerte y una entidad débil, que pueden tener las mismas características, ¿no? Incluso la copia puede tener un código, puede tener el número de copia. También hablamos de otro concepto que son los atributos. Los atributos son las características o propiedad del objeto que representa a la entidad. Estos atributos pueden ser de distintos tipos: numéricos, texto, fecha, entre otros. Puede ser imagen, puede ser pues lo más práctico son las imágenes, ¿no? Que fuera de estos campos que se manejan, los fecha, texto, numéricos y las imágenes. Cada entidad está constituida por uno o más atributos. Por ejemplo, en la entidad vehículo tendríamos los siguientes atributos: el número de chasis, la matrícula, la cédula del propietario, la marca, modelo y muchos otros que complementan la información de este vehículo. Entonces, en el caso de los vehículos aparecen estas características que acá en el modelo entidad-relación se denominan atributos. Se le llama ocurrencias a cada elemento del mundo real que la entidad representa. Dentro de los atributos, entonces se los representa como círculos, ¿no? Que descienden de una entidad, y no es necesario que representarlos todos, sino los más significativos en el caso de una entidad. Entonces los atributos se toman en cuenta pues, los más significativos o los principales. Entonces, por ejemplo, en el caso del vehículo va el símbolo de un rectángulo, y los atributos hablemos de círculos o elipses: número de chasis, por ejemplo, matrícula, identificación del propietario. Los atributos en un modelo relacional ya implementado en una base de datos, lo podemos ver así, ¿no? Un ejemplo de la tabla dentro de una base de datos. Vamos a mirar que en una base de datos se representan entonces por filas y columnas, ¿no? En el caso de las columnas vienen a constituir los campos, y las filas vienen a ser los registros. O dentro del modelo entidad-relación entonces hablaremos de las tuplas, ¿no? Entonces ahí tenemos un ejemplo del número de chasis, tres registros, matrícula y la identificación del propietario. Pueden existir más atributos y seguirán la misma estructura de las columnas luego de haber implementado en una base
de datos, ¿no? Entonces, pueden estar implementados estos 3 datos, sin embargo, en la base pueden haber más. En cuanto a la relación, entonces, la relación diremos que es la representación de una asociación producida entre los objetos del mundo real. Las relaciones se muestran en los diagramas como rombos, que se unen a las entidades mediante líneas. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de un alumno estudia una asignatura, o una asignatura es estudiada por un alumno. Entonces, hay una relación que se enumera entonces con un verbo que también es estudia. El alumno estudia una asignatura. En cuanto a la relación, también diremos que existen los grados de una relación, ¿no? Esto es como información, ¿no? El número de entidades que participan en la relación. Entonces hablaremos de relaciones unitarias o reflexivas, donde el grado de relación es 1. Relaciones binarias, el grado de relación 2. Relaciones ternarias, el grado de relación 3. Y las relaciones enarias, el grado de relaciones se lo representa con la letra N. Entonces, dentro de la relación hay algunos ejemplos de grados, digamos, la relación unaria o reflexiva. Entonces, una persona es hijo de, entonces podemos relacionarlos dentro de la misma tabla o entidad persona. Una relación binaria, entonces tenemos ya 2 tablas, alumno estudia asignatura. Ejemplo. Y una relación ternaria, entonces empleado, proyecto, departamento. El empleado realiza un proyecto que pertenece a un departamento. Entonces tenemos la relación, no están involucradas en esta relación 3 entidades. Empleado, proyecto y departamento. Para recordar entonces, los rectángulos son las entidades, los rombos son las relaciones unidas por líneas, al menos 2 entidades. Y los círculos que corresponden a los atributos. Esto es dentro del modelo entidad-relación o modelo o concepto relacional. Entonces aquí tenemos un ejemplo, digamos, un cliente versus la entidad préstamo. Entonces cliente cuenta con un préstamo. La entidad cliente tiene asignada los siguientes atributos: la ciudad, el domicilio, el nombre y la identificación. Por otro lado, el préstamo tiene el número de préstamo y la cantidad. Entonces así se identifica este modelo entidad-relación en cuanto a un cliente y la entidad préstamo. Dentro del modelo entidad-relación, entonces hablamos de grado y cardinalidad de las relaciones. Dentro del modelo entidad-relación es importante definir estos 2 conceptos, ¿no? Lo que es el grado de una relación se define como el número de entidades que participan en una relación. Y las relaciones en las que solo participa una entidad se les denomina anillo o de grado 1. Y la relación, una entidad consigo mismo, por lo que también se les llama relaciones recursivas. Son muy escasos los ejemplos que se pueden presentar, ¿no? Por ejemplo, el alumno es delegado por otro grupo de alumnos. Entonces, es bueno conocerla, pero no es tan frecuente encontrarla en la base de datos. Pero, sin embargo, existe este tipo de grado. Las relaciones en las que participan 2 entidades son binarias o de grado 2. Entonces ahí miramos que participan 2 entidades, aula, grupo. Entonces el aula se encuentra un grupo dentro del aula o un grupo pertenece a un aula. El grado, entonces, cuando en la relación participan 3 entidades, serán ternarias o de grado 3. Entonces, aula, profesor y grupo. Entonces en el aula se encuentra un grupo y en el aula también se encuentra un profesor. Entonces la base o la entidad profesor. Los conjuntos de relaciones pueden tener cualquier grado, pero lo ideal es tener relaciones binarias. Cardinalidad entre las relaciones. Entonces, lo que respecta a las cardinalidades, entonces expresa el número máximo de entidades que están relacionadas con una única entidad. El otro conjunto de entidades que intervienen en la relación. Según su cardinalidad, podemos clasificar las relaciones de los siguientes tipos. 1 a muchos. Generalmente la encontramos dentro del modelo entidad-relación como 1 a n, 1 a muchos, 1 a 1, n a n, que significa muchos a muchos, o en algunos casos la encontramos como n a m.
Entonces representa muchos a muchos. Por ejemplo, el profesor tiene asignado un currículo contiene entonces un currículo, y un currículo le pertenece también a un profesor. Un ejemplo de 1 a 1. 1 a muchos. Entonces un país tiene, podemos decir, un país tiene varias ciudades o muchas ciudades, y una ciudad pertenece a un solo país. En el caso de los estudiantes, un estudiante presta muchos libros, y un libro puede llegar a ser prestado por varios estudiantes. Entonces ahí las relaciones muchos a muchos. Ejemplo, se tienen dos tipos de entidad: la persona y vivienda, relacionados por medio de la interrelación habitar. La semántica de este modelo indica lo siguiente: la cardinalidad: una persona habita mínimo una vivienda y máximo una vivienda. O sea que no puede vivir al mismo tiempo en dos viviendas, sino en una. Entonces una persona como mínimo habita en una vivienda, y una vivienda como máximo entonces le pertenece a una persona. Entonces la cardinalidad: una persona habita mínimo una vivienda y máximo una vivienda. Dentro de las modelos de entidad-relación entre relaciones, cuando se realiza la relación entre entidades, tienden a compartir datos entre ellas, pero algunas veces los datos que comparten tienen un tope que los limita a una cierta cantidad de datos a intercambiar. Tampoco no es frecuente, pero los vamos a mirar. Siempre habrá una cardinalidad mínima y una cardinalidad máxima en cada relación. Los datos que fluyen entre una entidad fuerte hacia una entidad débil varían de acuerdo a la ocurrencia de las relaciones. Entonces en un momento el valor máximo no serán varios, sino 3 o 4 o 5 tal vez. Y a eso le llamaremos restricción de cardinalidad. Por ejemplo, un lector va a la biblioteca a leer un libro. Solicita al final prestarlo, pero la biblioteca tiene una regla: si dice que solo lo puede prestar máximo 3 libros a la vez. En este caso la cardinalidad contiene una restricción: al lector se le puede prestar desde un libro hasta máximo 3 libros. Ese sería 1 a 3. El lector puede prestar hasta de 1 a 3 libros. Dentro de la multiplicidad de una relación, ¿no? Se determina cuando los objetos de cada tipo intervienen en la relación. Este tipo de relación es más específico en comparación con la cardinalidad, ¿no? Cada asociación tiene dos multiplicidades, una para cada extremo de la relación. Para especificar la multiplicidad de una asociación hay que indicar la multiplicidad mínima y la multiplicidad máxima. Entonces diremos de 0 a 1, 1 a 1, 0 a muchos o 1 a muchos. Para el ejemplo, entonces se tiene también la misma entidad, persona y vivienda, como dijimos, relacionados por habitar. La semántica de la multiplicidad de la relación de este modelo indica lo siguiente: una persona habita mínimo una vivienda y máximo una vivienda. Si lo tomamos del lado derecho, entonces diremos que una vivienda es habitada mínimo por una persona y máximo por muchas personas. A ver, de izquierda a derecha, ¿no? Entonces diremos: una persona habita mínimo una vivienda, o puede vivir en un máximo o mínimo en una vivienda. Pero por el lado derecho hacia el lado izquierdo diremos que una vivienda es habitada mínimo por una persona y máximo por muchas personas. Esa sería la cardinalidad o la multiplicidad de una relación, en este caso en el ejemplo persona y vivienda. La cardinalidad de esta relación es 1 a 1, una persona habita mínimo una vivienda y máximo una vivienda. Entonces, cuando tomamos de izquierda a derecha. Ejemplo, se tiene una relación de dos tipos de entidad, médico y paciente. Entonces analicemos en este caso las dos entidades, médico y paciente. La semántica de este modelo indica lo siguiente: multiplicidad de esta relación. Un médico puede atender mínimo a una persona y máximo muchos pacientes, o sea, 1 a n. Y un paciente es atendido por uno y solo un médico.
La cardinalidad en esta relación: un médico atiende mínimo a un paciente y máximo a muchos pacientes. Entonces ahí lo podemos mirar en el gráfico. Un médico puede atender mínimo a uno y máximo a muchos. En el caso del paciente, entonces es 1 a 1. En el ejemplo, pues se tiene dos tipos de entidad. En este caso es el libro y el lector. La semántica sería entonces, un lector puede prestar mínimo un libro y máximo 3. Y un libro se puede prestar de uno o varios lectores. La cardinalidad de esta relación contiene una restricción: un lector puede prestar mínimo un libro y máximo 3. O sea, cuando leemos de izquierda a derecha, pero de derecha a izquierda, entonces sería un libro y máximo muchos lectores. Atributos simples y compuestos. Entonces puede darse esta situación en donde los atributos se pueden volver simples o compuestos. Los simples son aquellos que no están formados por otros atributos y almacenan un único valor. En el caso de los compuestos, entonces son aquellos que poseen varios componentes. Se usan cuando un grupo de atributos tiene alguna afinidad en su significado en el mundo real, o cuando su agrupación en una estructura le da algún significado. Por ejemplo, los atributos día, mes y año los podríamos agrupar en un atributo fecha de nacimiento, que posee una estructura más completa. Entonces hablamos de la entidad persona, y tiene un atributo que se llama fecha de nacimiento, que está compuesto entonces por día, mes y año, en el caso de la fecha de nacimiento. Los atributos derivados o calculados son aquellos que almacenan un valor calculado a partir de otro atributo. Por ejemplo, la edad de una persona se puede calcular a partir de la fecha de nacimiento. Si consideramos que una persona tiene dos atributos, fecha de nacimiento y edad, y el atributo edad se puede calcular automáticamente a partir del atributo fecha de nacimiento. Entonces tenemos ahí la entidad persona, el atributo fecha de nacimiento, que es compuesto, y los atributos simples día, mes, año, pero podemos obtener entonces un atributo derivado, que es la edad, que surge entonces ya haciendo el cálculo con los atributos simples. Los atributos univaluados o multivaluados. Los atributos univaluados permiten almacenar un valor para el ejemplar en esta característica. Por defecto, cuando se tiene un atributo en una entidad, este es univaluado. Atributos multivaluados permiten almacenar varios valores para el ejemplar en esta característica, siendo n el número mínimo de valores que se van a almacenar en el atributo y m el número máximo. Si consideramos el de una persona, ¿no?, que se va a guardar de 1 a 3 teléfonos. Por ejemplo, dijimos la entidad persona tiene un atributo teléfono, pero para registrar un espacio de 3. Decimos teléfono, pero internamente en la base de datos se van a implementar 3 números de manera obligatoria. Dentro de los atributos multivaluados, aunque como el propio nombre indica, no dejan de ser atributos, se podría considerar los atributos multivaluados como entidades débiles subordinadas. Se deberá evaluar en el modelo lógico relacional. Entonces tenemos la persona, el número de cédula y el nombre, esta entidad persona. Y localizar el teléfono, y el teléfono tiene un número. Atributos opcionales, en este caso ya son opcionales. Por ejemplo, son atributos que por lo general almacenan valores nulos o vacíos y se utilizan cuando, primero, el valor que se desea almacenar sobre el atributo existe pero no se conoce. El ejemplar no tiene el valor aplicable en el momento para el atributo. Por ejemplo, en un préstamo de un libro, inicialmente no se conoce la fecha de devolución en que un usuario devolverá el vacío. Entonces ese espacio, ese campo siempre va a estar vacío. Si consideramos que algunas personas pueden ser profesionales y por lo tanto tienen un registro profesional que se debe almacenar, es decir, no todas las personas son profesionales, ¿no? Y no todas las profesiones generan un registro profesional. Entonces eso solamente sería para un tipo de personas. Entonces en la mayoría va a quedar ese registro o ese campo vacío. El identificador. Entonces vamos a ver la característica de un identificador. Un identificador de una entidad es un atributo. Primero hablamos de un atributo o conjunto de atributos capaces de garantizar una ocurrencia única en dicha entidad. Los valores que se toman siempre son no nulos, o sea que son datos obligatorios que hay que registrar.
Para que un atributo o conjunto de atributos sea considerado identificador de una entidad, debe cumplir con dos condiciones. Primero, no debe existir dos ejemplares de la misma entidad con el mismo valor en el identificador. No deben tener valores nulos. Por ejemplo, en el caso de la persona, el número de cédula es un valor o una característica que no se va a repetir entre una persona y otra. Entonces se puede considerarlo este atributo como un identificador. En el caso por ejemplo, de un vehículo, el identificador puede ser el número de chasis o puede ser el número de placa, como se considere. Entonces son datos únicos, a pesar de que de pronto la placa puede cambiar, pero el número de chasis no cambiaría. Entonces ese podría ser un valor considerado o un atributo considerado como identificador. Pasos para la elaboración de los diagramas entidad-relación. Estos son los pasos que debemos normalmente tener en cuenta a la hora de realizar un diagrama entidad-relación. Primero, se parte de una descripción textual del problema o sistema de información a automatizar, los requisitos. Se hace una lista de los sustantivos, posibles entidades o atributos, y verbos, posibles relaciones. O sea, dentro de la lista de los sustantivos, posibles identidades o atributos. Entonces, cuando miramos la lectura, cuando estamos leyendo, hay que poner atención dónde están los sustantivos. Generalmente se vuelven entidades. O también pueden ser atributos, ¿no? Características de las entidades. Y verbos, posibles relaciones. O sea, los que manifiestan acción pueden ser relaciones. Se identifican las claves de la entidad, analizando las frases que determinan la cardinalidad, tipo de relación y otros detalles. Se elabora el diagrama entidad-relación. Creo que este ejemplo ya lo trabajaron, pero lo vamos a volver a verificar, ¿no? Se parte de una descripción textual del problema o sistema de información a automatizar. Entonces tenemos este ejercicio. En una universidad las facultades son dirigidas por un decano y a su vez un decano dirige una facultad. Cada facultad cuenta con una serie de docentes, pero cada docente solo puede pertenecer a una facultad. Cada docente dicta varias asignaturas. Asimismo, una misma asignatura la puede dictar docentes diferentes. Los estudiantes inscriben las asignaturas que le corresponde cada semestre. De las facultades interesa saber cuál es su nombre, ubicación, número de bloque. De los decanos se requiere la cédula, nombres, apellidos y celular. De los docentes se debe registrar la cédula, nombres, apellidos y título. Cada asignatura tiene un código, nombre y número de créditos. De los estudiantes se debe registrar la identificación, nombres, apellidos y dirección de residencia. Entonces, este es el enunciado del problema. Entonces, inicialmente miramos sustantivos como las facultades, decanos, dirige, por ahí aparece un verbo, dirige, facultad, docentes, vean, mire, ahí hay un verbo, perdón, hay un sustantivo, pertenecer, esa puede ser una relación, docente, dicta, un docente dicta, otra entidad puede ser asignaturas, los estudiantes. Entonces esa lectura que cuando se la hace minuciosamente uno puede ir identificando. Entonces pasaremos al segundo punto. Se hace una lista de los sustantivos, posibles entidades o atributos. Entonces diremos que en una universidad las facultades son dirigidas por un decano y a su vez un decano dirige una facultad. Eso es lo que miramos ahí en esa lectura, ¿no? Cada facultad cuenta con una serie de docentes, pero cada docente solo puede pertenecer a una facultad. Cada docente dice que dicta varias materias o asignaturas. Asimismo, una misma asignatura la pueden dictar docentes diferentes. Los estudiantes inscriben las asignaturas que le corresponde a cada semestre. Entonces aquí identificamos las entidades. Entonces serían facultad. Bueno, estábamos hablando de esta relación del caso de los atributos del que se había analizado anteriormente. Entonces la facultad, decano, docente, asignatura, estudiante y sus respectivos atributos. Entonces lo mismo, los atributos identificadores creo que ya los habían trabajado. Entonces en el caso de la facultad se hablaba del número, del decano la cédula, la asignatura el código, el estudiante
la identificación como datos identificadores o como más adelante en el diseño de una base de datos se denominan llaves primarias o primary key o claves primarias. Entonces yo creo que este es el diseño que ustedes entonces debieron trabajarlo, ¿no? Pues según lo que nos plantea el problema, pues este es el que nos muestra el diseño, entonces que lo trabajábamos. Entonces ahí podemos mirar esta relación. Para el trabajo de esta evidencia, entonces hay que trabajar el estudio de caso, ¿no? El estudio de caso dice: conceptos generales de base de datos, se debe diseñar un modelo conceptual que aborde también la parte lógica del caso de estudio. Entonces el caso de estudio, pues no sé si si lo tienen ustedes, ¿dónde lo localizan? Sí, el caso de estudio, que es el mismo caso de la actividad anterior que nos hizo la profesora Angélica. No, el que nos plantea para la evidencia. ¿Cuál es? Lo desconozco. Ya, yo le voy a dar lectura y usted me dice si lo conocen o si no, ya les indico de dónde obtenerlo. Dice: anexo estudio de caso. Obtener el diagrama entidad-relación para un sistema de control de vuelos adaptado a las siguientes reglas de gestión. Indicar las entidades, interrelaciones, etcétera, que se deducen de cada una de las reglas. De cada aeropuerto se conoce su código, nombre, ciudad y país. En cada aeropuerto puede tomar tierra diversos modelos de aviones. El modelo de un avión determina su capacidad, es decir, el número de plazas. En cada aeropuerto existe una colección de programas de vuelo y en cada programa de vuelo se indica el número de vuelo, línea aérea y días de la semana en que existe dicho vuelo. Ese es el enunciado del caso de estudio. Profe, ¿este estudio de caso es para su evidencia? Sí, para la evidencia 2 y 3. No, para la evidencia 2, porque para la evidencia 3 ustedes van a trabajar sobre el programa o sobre el sistema que ustedes vienen trabajando. Venimos desarrollando, sí. Le comento que el estudio de caso es el mismo que la evidencia 1 de la profesora Angélica. Bueno, sí, sí. Allí viene en esa evidencia, en la 1, al abrir el instrumento de evaluación, encuentran este estudio de caso. Sí, correcto. Entonces, no sé si lo verifiquemos. Entonces, cuando van a la parte de evidencias, en la guía de aprendizaje, la primera. Entonces, aquí donde dice identificar entidades y relaciones planteadas en el caso de estudio. Al abrir el instrumento de evaluación, abren y aquí encuentran, dice, el instrumento de evaluación y también encuentran el anexo 1, estudio de caso. Entonces, ese es el sobre el cual se trabaja entonces esta evidencia 2. Entonces, igual como lo trabajaron en el anterior ejemplo que me comenta, entonces trabajan sobre la identificación, igual también del modelo conceptual. Entonces yo le había empezado pues a identificar qué encontramos aquí, ¿no? Encontramos entidades como el aeropuerto, el avión, programa de vuelo, con escala técnica, sin escala técnica, y algunas relaciones que encontraba al hacerle el estudio, ¿no? Como tomar a tierra entre el aeropuerto y avión, existe, dice, aeropuerto y programa de vuelo, realizar entre avión y vuelo, inscribir entre asignatura y estudiante, pertenece entre vuelo y programa de vuelo, despegar y aterrizar. Entonces eso es lo que deben ustedes trabajar con esta evidencia. Igualmente los atributos, ¿no? Dentro del aeropuerto dice que hay nombre, código, país, ciudad, avión, el modelo, la capacidad, el programa de vuelo, la línea aérea, días de la semana, el vuelo, fecha, plazas vacías. Hay también con escala técnica, entonces el número de escalas son algunos atributos. Y pues yo ahí analizando, pues miraba este modelo entidad-relación, ¿no? Donde tenemos el aeropuerto, tomar a tierra el avión realiza un vuelo,
el vuelo trabaja también, o sea, pertenece a un programa de vuelo. El vuelo también trabaja con escala técnica, sin escala técnica, y cada uno de los diferentes atributos que miramos allí. Entonces, esa era la parte que miramos con respecto a esto. ¿Alguna una pregunta? ¿Ustedes, la instructora Angélica, les propuso algún software para realizar el diagrama entidad-relación? ¿Con cuál van a trabajar ustedes? Porque hay planteado dos, ¿no? Hay un día y hay muchos como Visio, Microsoft Visio, o hay uno en línea que se llama Draw.io. Sí, ella nos expuso Punto Día, que pues es una aplicación muy práctica y en la cual se puede desarrollar el ejercicio, pero lo que no entiendo es que lo que el profesor está exponiendo ahora último con el ejercicio del programa de vuelo es lo que nosotros tenemos que hacer para su evidencia, ¿cierto? Sí. Pero entonces, ¿qué sucede? Que la evidencia se repite, porque eso exactamente es lo que yo le he enviado a la profesora Angélica. Ese modelo, ese modelo de entidad-relación, exactamente, que usted tiene en estos momentos ahí en pantalla, eso fue lo que se me envió. Entonces, ¿El modelo lógico lo trabajaron también? No, señor. Por eso yo le hacía la pregunta a ella, profe, a la profesora Angélica, le decía, profe, hágame un favor, ¿usted pudiera explicarme sobre el ejercicio de la universidad, la facultad, etcétera, con el decano, etcétera, etcétera? ¿Me pudiera explicar el modelo conceptual lógico? Y ella también quedó confundida. Mira, sí. En la parte del modelo lógico ya es la creación de las tablas, ¿no? Como tal, por ejemplo, en este caso de aeropuerto, ¿no? Entonces tendremos que, a ver, yo miré aquí en el mismo, aquí en el documento. Esto que estamos mirando aquí, si alcanza a mirar de allá. O sea, las tablas del modelo relacional. Exactamente. Esto viene a constituir el modelo lógico. Cuando usted hace esta tabla con los registros, esto ya es el modelo lógico. Entonces arriba usted coloca los encabezados. Por ejemplo, en el caso del aeropuerto, ¿no? Entonces aquí tenemos la primera tabla, aeropuerto. Dijimos que dentro de la tabla aeropuerto, entonces arriba va en encabezado, que es código, nombre, país y ciudad, y lo llenaría para el ejemplo con unos 3 registros. Esto, o sea, aparte de, porque la evidencia nos dice claramente realizar el modelo conceptual. A ver, espéreme, dice el modelo conceptual y lógico. ¿Sí? Es que no me queda claro, profe. El conceptual sí. Perdón. El modelo conceptual es yo identificar las entidades, las relaciones y los atributos de las respectivas. Eso es lo que entiendo, sinceramente. Y ya el modelo lógico, entonces lo que usted dice ahora último, es hacer las tablas relacionadas. Exactamente. Bueno. Entonces, para eso se puede guiar, entonces, en este caso, mire que en ese aspecto es muy, muy bueno el material que estamos mirando. Entonces, podemos trabajar de esa manera, con esta explicación. Mire como aquí nos trae también, esta es parte del modelo lógico. Mire que aquí está la tabla persona. La PK significa primary key o llave primaria, significa PK. Y ahí nos dice que el campo ID persona de tipo entero es la llave y los demás vienen a ser los campos adicionales o atributos. Entonces esto ya viene a ser el modelo lógico. Entonces a eso le sumaríamos entonces esto de tal misma y las tablas como tal. A ver, espérenme, bajo aquí. Aquí mire. Eso, esta de la explicación. Esto con respecto a los datos, pues puede trabajar hasta 1 o 2 registros que vienen a constituir las tuplas con respecto entonces a esta evidencia.
¿sí? Correcto, correcto. O sea, al profesor no le enviamos ningún modelo o diagrama entidad-relación. No. Pero ustedes ya lo tienen, ¿no? Sí lo pueden colocar en el documento. Ah, sí lo podemos colocar. Bueno, sí, está bien. Si ya lo tienen bien, porque aquí dice realizar el modelo conceptual. Tener en cuenta el tipo de base, el tipo de datos que estamos trabajando, la que nos propone el caso de estudio, y tener en cuenta las especificaciones del análisis. Bueno, entonces allí cuando nos hablaba del caso lógico, entonces es donde... Y otra es que, a ver si miramos acá, regresándonos al instrumento de evaluación. Profe, perdón, ¿cuál es el tipo de base de datos que nos propone el estudio, el caso de estudio? ¿Cuál es la base de datos? Es este caso de estudio el que nos propone allí, el que les leía acerca del aeropuerto. Esa es la base seleccionada para trabajar esta evidencia. Y en el caso de la segunda evidencia es prácticamente igual, pero con el sistema o software que ustedes van a trabajar o vienen trabajando. Recuerda que ustedes hicimos una lectura de los requerimientos funcionales y no funcionales de nuestro proyecto de formación, ¿no? Queremos desarrollar un software para ir aprendiendo o para implementarlo dentro de nuestro tecnólogo. Entonces allí vamos a ir identificando ya las tablas. No sé si don Carlos tenía ya ¿me recuerda cuál era el proyecto de formación de usted que tenía? Mi proyecto de formación lo he bautizado planeación y programación de la producción de una industria cosmética. Entonces, por ejemplo, ahí sale una tabla de productos, ¿no es cierto? Productos. Entonces, los productos ya tienen sus atributos. Puede salir ya... Es para ventas, ¿no? Entonces, una de ventas. Es para optimización de la producción con base en los datos que reporta el vendedor al área de mercadeo, se dirige al departamento técnico y departamento técnico se encarga de planear la producción con base en los datos que se fueron originados por el señor vendedor. Sí, claro, pero estoy tranquilo es porque todavía año y medio para estudiar. Estamos hasta ahora aprendiendo este sistema de gestión de base de datos básico. Sí, es de los más importantes, a mi modo de ver, porque imagínese de que pues se ha dado ya en la práctica, como experiencia le hablo, de que se olvidan campos, se olvidan tablas y ya se está en la fase de creando el software y resulta que estaba mal diseñada la base de datos. Gravísimo. Entonces, por eso es que me disculpa la palabra que voy a exigir, pero solicito de que me quede bien claro esta parte. Exactamente. Para lograr tener competencia en el manejo de la base de datos, porque eso a futuro, dentro de los desarrollos, seguramente exactamente hay que dominarlo. Y quien no domine eso, lo único que se mete es en problemas con el cliente. Y tenemos que llamar ingeniero. No, Dios quiera que con mucho esfuerzo, dedicación, las bases que se está dando aquí en este tecnólogo son muy buenas, son muy completas. Incluso ahora le encuentro razón de ser de los problemas que me encontré, porque usted sabe que como profesional uno lo mira esto pues muy por encima y uno después se dedica a la parte de lo que a uno le apasiona o le hace énfasis, ¿no? Por ejemplo, en mi caso era la programación y muy poco la base de datos. Y después yo incursioné en lo que es únicamente solo administrador de base de datos. Solo me ponía a analizar esto. Entonces, es muy bueno el análisis que se hace aquí y eso nos da pie para más adelante, pues, volvernos fuerte en una de estas áreas, porque como pueden darse cuenta hay bastante, ¿no? Tanto base de datos, desarrollo de software, front-end, solamente la parte de lo que se muestra al usuario, eso es bastante, ¿no? Entonces...
Perdón, profe, yo la tengo clara, en el sentido en que el desarrollo de software se elabora verdaderamente con un equipo de trabajo, ojalá competente, disciplinado, que verdaderamente domine ciertos temas, y toda la conjugación de los diferentes temas que hacen el desarrollo pueden darle una gran oportunidad al cliente en el producto que solicita, presentárselo de la mejor manera, que se desarrolle de la mejor manera, lo ponga a prueba, y con eso uno se va cotizando como desarrollador, pero en equipo. Eso lo tengo súper claro. Uno no puede llegar a dominar todas las exigencias que implica el desarrollo de un software. Eso sería mal. Eso sería es bastante, por eso usted mira, cualquiera de las formaciones del SENA están enfatizadas a trabajar en grupo, ¿no? Eso sería lo ideal, ¿no? Porque nosotros como desarrolladores vamos a formar parte de un equipo, ya sea en cualquiera de los frentes. Tenemos que estar dispuestos a poder llevar una comunicación, ¿no? Tanto con los analistas, con los diseñadores o con los programadores. Correcto. Eso es, don Carlos y compañeros que nos acompañan. Pues no sé si hay alguna otra inquietud que vayamos a resolver. Sí, correcto, porque no, es que en este momento le comunico, profe, que según la información de la profesora Angélica, únicamente de 40 personas, únicamente vamos pasando, creo que máximo 7. Ya los demás, al parecer, en lo que entiendo, desertaron. Sí. Caramba, sí. Lamentable. Claro, eso es lamentable, porque ahí demuestra el grado de intención que tenemos los colombianos de poder prepararnos, pero no nos esforzamos. Creo que pues la mayoría de las últimas formaciones se han incrementado las evidencias, son bastante las evidencias, bien amplias, y eso demanda un poquito más de esfuerzo. Incluso pues yo he estado vinculada a la anterior formación, que es ATSI, Análisis y Desarrollo de Sistemas de Información. Creo que tenía un poco menos de evidencia. Esta formación es más, en la actualización pues le incluyeron más evidencias, pero pues la calidad es mucho mejor, pues a mi modo de ver, me parece. Sí, claro. Pero también es que no es que sea del otro mundo. No, para nada. Como todo en el estudio, tampoco es del otro mundo. Lo que pasa es que lo que posiblemente veo, ojalá que no sea cierto, es que no le estudiamos en el tiempo suficiente al interés que tenemos de sacar y ser un buen tecnólogo, ¿sí? Y poder tener un grado de competitividad a ese nivel, o de lo contrario, poder entrar a una universidad para complementar esa tecnología, como es lo que yo pienso de llegar a ser un ingeniero de software. Eso es mi tendencia. Entonces, sí. Por eso trato de cumplir, de mandar las evidencias a tiempo, de estar interesado verdaderamente en el desarrollo, no salir de una manera mediocre que después uno va a perder los clientes y pierdes estos 2 años largos en que uno no va a salir con nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no le dedicamos a esta gran oportunidad que nos brinda la institución para poder contribuir al desarrollo tecnológico del país. Eso es, y en lo personal que se puede llegar a mejorar la calidad de vida de cada uno de nosotros quienes estemos interesados en el tema, pero de manera consciente, porque es que sinceramente falta es como conciencia a ese respecto, una conciencia de estudio. Sí, señor, quien no sepa programación, desarrollo de software, de aquí para adelante, somos unos completos analfabetas digitales y no vamos a entender el mundo. Entonces, sí, por eso es la preocupación del gobierno, no sé si haya escuchado, de implementar precisamente la programación en el pensum de los colegios, ¿no? Eso está en estudio y lo quieren, o por lo menos en algunas partes ya lo han involucrado. En el gobierno del doctor Petro
seguramente todos esos cambios se van a ver manifiestos en la educación colombiana y ojalá el estudiante aproveche eso para buscar el implementar todo este conocimiento en el desarrollo del país. Exactamente, sí, eso es así. Hay hacerle frente pues a la crisis de falta de personas que quieran dedicarse a esta profesión, porque el problema no es aquí a nivel nacional, es internacional, es la escasez de, pues ahorita tienen su equipo, pero como siempre nos gusta proyectarnos y la vista hacia unos años no es tan halagadora, entonces siempre... Eso, bien, profesor, me motiva esto último que acaba de decir. Sí. Eso es. Bueno, estaré enviándole la evidencia tal cual como la comprendo, las dos evidencias, el caso de estudio y el caso de desarrollo del software que adelanto, y vamos a ver cuál es su concepto al respecto. Listo. Y ahí le estaré colocando pues los comentarios pues de lo que agradezco. Puedo mejorar. Ya le agradezco, sí señor. Bueno, don Carlos, bueno, Yesid, si todavía está por ahí, agradecerles la asistencia, la participación y invitarles a los compañeros que miran esta grabación a que lean el material, vuelvan a mirar detenidamente esta exposición y envíen las evidencias, ¿no? Muchísimas gracias, don Carlos, Yesid, que tengan una feliz noche y nos vemos en una próxima reunión. Muchas gracias a usted, gracias. Buenas noches.